Muy bien, voy a seguir priorizando lo que sería el audio, ¿no? Antes de que me estén viendo, se vaya a lentear y demás. Brevemente para reiterar, ¿no? La información. Las características que va a tener mi signo lingüístico son las presentes, ¿ya? Algunos consideran seis, algunos consideran nada más cinco. ¿Por qué? Porque unen estas dos. Porque justamente van a hablarme a partir del tiempo. Entonces, una vez más, características, que esto de acá también es infaltable en el examen, si es que viene como tal el tema del signo lingüístico. Repito, vamos a empezar número uno, hablando que la característica de mi signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué? Porque tiene los dos planos, del significado, ¿no? Que es el aspecto de la idea, concepto, y tiene el plano del significante, que como tal vendría a ser la expresión, el nombre que le voy a dar a esta cosa objeto. Número dos, vamos a mencionar que mi signo lingüístico es lineal. ¿Por qué? Como por ejemplo explicaba yo acá, este objeto se llama árbol y el orden que va a tener, por ejemplo, primero la A, luego la R, luego la B, luego la O, luego la L, de esta manera lineal se van uniendo, se van componiendo estas letras como tal, o estos fonemas, cada uno de estos es un fonema, la A, la R, la B, la O, la L es un fonema, pues obviamente van a conformar árbol. Otra cosa es diferente, como les decía por acá, balro, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Es diferente. Número tres, vamos a decir que mi signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar, nación, pueblo, le van a llamar de una manera u otra. Por ejemplo, acá en Latinoamérica conocemos esto como un árbol. Por ejemplo, para los norteamericanos, ¿cómo se llamaría esto de acá? ¿Será árbol o cómo se llama? ¿Alguna vez si recuerda sus clases de inglés? Se llamaría, Luis. si no me equivoco, no recuerdo si es con una o dos es tree, ¿ya? Por ejemplo, estoy acá, lo que yo estoy viendo acá, esta imagen, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, acá, este significado, para hablar con propiedad, este significado, esta imagen mental, es un árbol. Pero para los norteamericanos, lo que hablan en inglés, ¿cómo se llamaría? Tree, árbol, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita desconozco en otro idioma cómo se llamaría árbol, pero de esa manera, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, como el otro día conversábamos, ¿no? Aqua, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es agua, ¿no? Pero, por ejemplo, para los italianos, aqua es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los italianos, ¿no? De una manera u otra, de manera convencional, a ese significado, ¿no? Le llaman aqua. Para nosotros sería agua y de esa manera, etcétera, etcétera. Número cuatro, vamos a decir que mi signo lingüístico es articulado. ¿Por qué? Porque se va a dividir en unidades más pequeñas. Según la primera articulación, y esto de acá también viene, la primera articulación es ¿por qué? Porque yo lo puedo descomponer en morfemas. En el exema o la raíz griega latina, si tiene prefijo, sufijo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enamorado, enamorado, por ejemplo, en el caso de enamorado, yo tengo acá mi lexema. ¿Cuál sería? La A y la M. ¿Por qué, profesor? ¿Qué acaso no sería amor? No, porque yo, por ejemplo, de AM, por ejemplo, ¿qué saco? Por ejemplo, yo tengo acá amé, ama, puedo sacar también amarás, puedo sacar amado, etcétera, etcétera. El lexema es la A y la M. ¿Listo? O el prefijo, perdón, la raíz, la A y la M. Luego tengo em, que sería nada más y nada menos que un prefijo, ¿ya? Prefijo. Y luego tengo esta terminación ado, ¿ya? Ado, que sería un sufijo, sufijo. Y por último, profesor, ¿qué es esta O y la R? Pues es algo que se conoce como el infijo también, ¿ya? El infijo, infijo. Bueno, y la segunda articulación, queridos estudiantes, ya me habla de no mencionar estas unidades pequeñas que sí tienen significado. Por ejemplo, este en significa estar, ¿no? Algo así. En cambio, cuando yo tengo acá la segunda articulación, me habla de los fonemas de unidades pequeñas,
pero que ya no tienen significado. Por ejemplo, yo tengo acá la E sola, la N sola, la A sola. La E sola no tiene significado, la N sola no tiene significado, la A sola no tiene significado, ¿correcto? Y la quinta característica, repito, que tranquilamente se puede unir, decimos que mi signo lingüístico es mutable y es inmutable. Mutable decía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nos remontamos al siglo XV, ¿ya? Siglo XV, por ejemplo, el español era muy diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado el decir ahora en el siglo XXI aiga, ¿listo? Aiga, es como tal un arcaísmo. ¿Cómo así, profesor, arcaísmo? Es una palabra que ya no se usa. Antiguamente sí se usaba, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XVI, si alguno ha leído o lee El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en esa obra gran importante aparece la palabra aiga. Cuando nosotros nos referimos a que existe la presencia de algo, por ejemplo, yo digo, ojalá haya calor, por ejemplo. Entonces, en este caso, aiga en el siglo XVI era formal, era totalmente culto, pero allá en el siglo XVI, hoy por hoy, siglo XXI, ¿no? ¿Cuántos siglos ha pasado? ¿Cuántos años? Siglo XXI ha cambiado, ya no se dice aiga, se dice haya. En cambio, por ejemplo, si yo sigo hablando de ese aiga y yo digo que mi signo es inmutable, ¿listo? ¿Por qué? Porque se da en un corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando del siglo XVI, hablamos de 1500, ¿listo? Por ejemplo, pongámosle 1520, ¿listo? Decimos que, por ejemplo, si es que pasan los años 1550, o sea, pasaron 30 años, 1550, en 30 años no hubo un cambio mayor porque se seguía hablando de la misma manera, se seguía diciendo aiga, 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 ¿ya? Repito, para finalizar, vamos a decir que es mutable cuando se da un proceso largo de tiempo y vamos a decir que es inmutable cuando se da un periodo corto de tiempo. ¿Listo? Prosigo. ¿Qué más les coloco por acá? Veamos rápidamente los sentidos, que es muy importante también en mi signo lingüístico. Voy a decir que tengo el sentido denotativo, ¿ya? El sentido denotativo cuando yo voy a encontrarlo donde en mi diccionario que les coloco por acá. Repito, voy a decir que mi significado es denotativo cuando lo encuentro en mi diccionario. ¿Esto qué implica? Que yo voy a designar a los objetos, a las cosas, a los hechos de una manera precisa y estrictamente exacta. Si recuerdan algo que veíamos el otro día, vamos a decir que el lenguaje denotativo es objetivo, claro, preciso, ¿ya? Objetivo, objetivo. Mientras que del otro lado voy a tener que mi signo lingüístico puede ser connotativo. También le podemos llamar figurado, y es que este sentido del signo lingüístico puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque en este sentido de mi signo lingüístico yo voy a emplear ¿qué cosa? Sentimientos, emociones o la imaginación misma. Entonces, cuando yo hablo de este lenguaje connotativo, ¿qué va a primar? ¿Alguno a ver si recuerda? Cuando hablo de los sentimientos, emociones, lo que para mí me parece, y va a variar de persona a persona, ¿cómo se llama eso? ¿Alguno recuerda? Que es propio de los textos descriptivos. ¿Alguno, alguna, por favor? La ¿Me puedes recordar? subjetividad, ¿ya? La subjetividad es subjetivo, ¿ya? Subjetivo. Listo. Y como menciona acá en la parte última, va a depender del contexto y de la intención de lo que se quiere decir, ¿ya? Estos son los dos sentidos de mi signo lingüístico. Repito, denotativo es claro, preciso, es objetivo. ¿Dónde lo encuentro? En el diccionario. Porque justamente ahí en el diccionario es como tal una definición para todos. En cambio, si yo voy al sentido connotativo, que es subjetivo, lo que a mí me parece, lo que yo combino con mis sentimientos, emociones, pues va a depender para mí, es subjetivo, ¿ya? ¿Qué más les coloco por acá? ¿Qué más les coloco por acá? ¿Me dejé entender? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Algo para repetir, queridos estudiantes?
¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, ahorita también sí puedo ver acá ver el chat. Tal vez quieren escribir, no quieren hablar. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿No? ¿Nadie? Bueno, caso contrario, pues lo averiguaremos, ¿ya? Si tienen ahí más adelante en lo que queda de clase alguna pregunta, me lo hacen saber. Acá hay un chat, a ver, chat. Todo claro. ¿Quién dice todo claro? Duván Pereira. Excelente, Duván. Gracias por participar. Muy bien. ¿Qué más les coloco por acá? ¿Qué más les coloco? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, la misión ha sido pasada, pero quiero mencionarles algo más. Una cosita más, ya que va a depender mucho y que también viene en el examen. No quería pasarlo por alto. Vamos a ver que también hay una breve clasificación de estos signos lingüísticos, ¿ya? Por la intención comunicativa. Y justamente lo mencionábamos en la parte primera, ¿no? De estas diapositivas, cuando mencionábamos, ¿no? Que para Ferdinand Saussure, por ejemplo, vamos a ver que hay aspectos naturales, ¿no? Signos lingüísticos naturales, hay algunos que son artificiales. Eso lo vamos a ver a partir de la intención comunicativa, que a continuación lo vamos a ver, ¿ya? Para eso me desplazo de acá un ratito, vamos a descartar por acá, cerramos ya este bonito, este material luego también se va a subir, ¿ya? ¿Qué pasó? Free, ya lo cierro. Toque, un toque, un toque. Vamos a comenzar y vamos a compartir otra cosa. Ahí está. Vamos a dejar compartir eso y nos vamos acá, acá. Como mencionaba, ¿no? Vamos a tener según la intención comunicativa. También por acá lo agrando, ¿ya? Voy a poner acá un poquito más de zoom, que justamente es el mismo material del CEPUNT, ¿ya? Un poco más, un poco más. Ya hasta creo que está bien ahí. Según la intención comunicativa, vamos a mencionar que los signos lingüísticos pueden ser naturales, ¿ya? Naturales. O sea, estos al ser naturales, estar en la naturaleza, pues no tienen una intención comunicativa. Repito, al ser naturales, estar en la naturaleza, pues la naturaleza misma no tiene la intención de comunicarnos algo. Pero de todas maneras vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a mencionar que mis signos naturales, lo repito, los cuales no tienen intención comunicativa, pueden ser indicios. ¿Cómo así? Se da la relación de causa-efecto. Vamos a mencionar que son provocados, existen sin la intención comunicativa. Por ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. El cazador va tras su presa gracias a las huellas dejadas por el animal involuntariamente. O sea, yo encuentro como tal, por ejemplo, voy a la playa o voy como tal al campo y veo algunas huellas, por ejemplo, del ganado. En este caso, el animalito, ¿no? No ha tenido la intención él de dejarme sus huellas para que yo lo siga. Entonces, frente a eso, se convierte como tal en un signo natural como indicio. Uno más. Los pobladores de la sierra o de la selva saben que va a llover ya que el cielo se va poblando de nubes oscuras. O sea, el cielo mismo no quiere decirnos, no quiere spoilearnos, oye, hoy día toca lluvia por si acaso, ¿ah? Yo me voy poniendo las nubes así más negritas, más gorditas, más cargadas. No, de forma natural, la naturaleza misma hace nada más. Ya que yo esté interpretando que va a llover es otra cosa. También voy a tener acá como signos naturales a los síntomas. Y obviamente, para los seres vivos que somos nosotros, estos estímulos, por llamarlo de una manera u otra así, van a permitirnos que de lo que está en nuestro interior, ¿listo? En nuestro interior, dentro de nosotros, se manifieste de una manera externa. ¿Cómo así? Encontramos a nuestra mascota juguetón, juguetona, en un rincón de casa sin ninguna reacción ante nosotros. Entonces puede ser que para nosotros el hecho que no esté así totalmente saltando, alegre, contento, por ejemplo, llegamos a casa y el perrito nos empieza a mover la cola, pero si yo ahora me doy cuenta que esa actividad, esa expresión, ¿no? Que él tenía, ¿no? De mover la colita, ahora yo no lo veo, pues será tal vez un síntoma. ¿Cómo así? Será tal vez motivo para pensar de que está enfermito,
tal vez lo han tratado mal, lo han pegado, algo ha pasado, ¿no? Entonces, como yo veo que se está manifestando externamente, que algo ha pasado internamente, pues yo diré que esto es un síntoma. Otro más, una persona llora repentinamente al recordar a un familiar recientemente fallecido. Yo, ¿cómo voy a saber, queridos estudiantes, que esta persona tal vez está pasando por un mal momento, se siente mal, se siente triste? Si que no, por favor, micrófono. A ver quién es, quién es. Por favor, el micrófono, ¿sí? Revisen bien. ¿Cómo yo voy a saber que esta persona está pasándola mal, está triste, si es que no manifiesta de manera externa, mediante lágrimas, que obviamente ha tenido el fallecimiento de un familiar y demás? Esto es un síntoma. Repito, el aspecto, por ejemplo, de llorar, tener fiebre, tener los ojos rojos, son síntomas de algo que está pasando de manera interna. ¿Qué más? Bueno, eso sí son los signos naturales. Ahora sí pasamos a los signos artificiales, ¿ya? Repito, los signos naturales, los indicios y los síntomas, ¿ya? Que repito, no tienen intención de comunicarnos algo. En cambio, como vamos a ver ahora, también tengo signos artificiales. Para resumirlo, acá el hombre tiene la intención de comunicarnos algo, ¿ya? Repito, acá en los artificiales, el hombre, el ser humano, tiene la intención de comunicar algo. Vamos a tener signos inmotivados, o sea, dentro de estos de acá que el ser humano sí tiene la motivación, la intención, vamos a ver una breve clasificación. Vamos a ver inmotivados, ¿ya? Como son las señales de tránsito. Por ejemplo, yo estoy en mi semáforo. Tengo la luz roja, tengo la luz verde y yo tengo también la luz ámbar o naranja, como quieran llamarlo. Acá, el emisor, como sabemos ya los elementos de la comunicación, el emisor resulta ser ¿qué cosa? Un semáforo. Obviamente, no me está diciendo el semáforo, no tiene la intención de comunicarme algo, solamente transmite mediante colores y mediante señales que yo puedo detenerme, puedo avanzar o estar muy atento, como es en el caso de la luz ámbar, estar atento o decidir, avanzo o ya me freno. ¿Listo? Estas de acá tenemos, por ejemplo, las señales de tránsito. Por ejemplo, veo también una señal de tránsito, veo un auto y en la parte superior del auto como que se están cayendo piedras y demás. ¿Eso qué me indica? Por ejemplo, que es un camino donde pueden caer eh, rocas o ocurren deslizamientos, por ejemplo, ¿ya? Acá, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, la columna de humo, por ejemplo, va a representar fuego, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llamar a una persona o como vemos tal vez alguna película del viejo oeste, ¿no? Por ejemplo, los indios, su manera de comunicarse o indicar tal vez que está pasando algo malo en el pueblo, en la tribu, ¿qué hacían? Pues hacían fuego y como tal empezaban a ascender unas columnas muy grandes de fuego, ¿no? Tal vez que están corriendo peligro o algo ha pasado, ¿ya? También vamos a tener acá los símbolos. Por ejemplo, tenemos la justicia. Yo, ¿qué símbolo, de qué manera lo voy a representar? Con una balanza. ¿Qué más? Por ejemplo, para muchos de los llamados cristianos, lo simbolizan con qué? Con la cruz. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo estoy de luto, ¿con qué lo voy a simbolizar ese pesar, ese dolor? Vistiéndome de color negro. Si en este caso yo soy una novia y quiero representar la pureza que hay en mí, me voy a casar de blanco. Entonces, cada uno de estos aspectos, ¿no? Que tenemos son los símbolos, donde acá se va a intentar materializar, ¿no? Se va a intentar hacer que sea material concreto alguna idea abstracta. Por ejemplo, en el caso de la justicia sabemos, o si no ya lo vamos a ver también en el curso de comunicología, la justicia es un sustantivo abstracto, ¿no? Es una idea que yo tengo, una noción. Pero si yo lo voy a querer representar, materializar, por ejemplo, va a ser en la famosa balanza. ¿Qué más? Ahora sí, también tengo signos motivados. ¿Por qué signos motivados? Porque vamos a ver que acá ya hay una motivación extra de parte del ser humano. Tenemos los llamados íconos. Vamos a ver que son las representaciones de los seres en relación a su semejanza. Por ejemplo, yo voy a tener acá los afiches, las fotografías, las maquetas, las llamadas estatuas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada que iba por ahí a Santiago, veía que justamente estaba en reparaciones como tal
su plaza, ¿no? La plaza de armas. Y obviamente ahí presentan también con estatuas estas representaciones llamadas íconos. También tenemos los retratos y demás, ¿no? O sea, todo lo que imite a un referente, todo lo que imite será un ícono. ¿Qué más? También vamos a tener por su significado que son unívocos, equívocos. Eso de acá ya no lo considero importante, más, más que esta última cosa que les voy a colocar por acá, ¿ya? ¿Dónde está? Por ejemplo, acá el canal ya veíamos el otro día, ¿no? Dentro de la comunicación, ¿no? Puede ser un canal visual, ¿no? A través de algún libro, revista, puede ser auditivo, ¿no? Puede ser que yo escuche el claxon, ¿no? De un automóvil o la sirena, ¿no? De alguna ambulancia. Puede ser olfativo, por ejemplo, si es que yo huelo algún perfume, tal vez algún ser querido, voy a abrazarlo, huelo su perfume, ese olor me está transmitiendo algo, por ejemplo a través del gusto, ¿no? Por ejemplo, a partir de tomar alguna bebida como es el agua, la limonada, ¿no? O yo también puedo diferenciar o saber, por ejemplo, cuando el limón está pasado, está muy agrio, o por ejemplo, puedo darme cuenta que el agua no está hervida, ¿no? Debemos saber que es un sabor diferente. O a partir del tacto también puedo diferenciar yo los signos. Por ejemplo, vamos a tener una reunión y en este momento, por ejemplo, yo puedo levantar la mano, entonces son aspectos que también involucran aquello, ¿no? Luego esto de acá, lo de los códigos lingüísticos y paralingüísticos, el otro día hablábamos, ¿no? Por ejemplo, a partir del el paralenguaje, que involucra el tono, el timbre, la intensidad, el ritmo, la entonación, el kinésico o cinético, que hablábamos el otro día de movimiento, ¿no? Y justamente viene la palabra cine, ¿no? Son los movimientos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo marcho, por ejemplo, levanto la mano. Proxémico, no se olviden que es el espacio que me va a separar o juntar junto a otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo voy a estar más lejos de la persona que yo tenga menos confianza, no sea tan íntimo, pero por ejemplo, con nuestros padres o más aún, ¿no? Con la pareja del ser amado, estamos mucho más cercanos, apegados, totalmente juntos, ¿no? Y solamente para mencionar eso, con esto último, códigos extralingüísticos. Vamos a mencionar, por ejemplo, acá, que yo también voy a tener códigos lógicos matemáticos. Por ejemplo, tengo yo las fórmulas de la física, de la química. Vamos a tener, por ejemplo, las figuras geométricas y demás. Tengo yo también códigos sociales. Por ejemplo, voy a tener en el caso del uniforme, una insignia. Voy a tener, por ejemplo, ¿qué más tengo por acá, no? La vestimenta. Voy a tener también códigos estéticos, como ya vamos a ver en un momento en el caso de literatura, los géneros literarios, las composiciones musicales, cómo se representa también el arte mediante esculturas, mediante tallado, mediante pinturas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los estudiantes, eso sería todo en cuanto a este tema de signo lingüístico. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Porque en breve voy a pasar ya a literatura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ustedes dirán, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Tal vez quieren escribir, ya estoy acá con el chat ahí viéndolos. ¿Alguna pregunta vamos a escribir, no? A ver, ¿alguna pregunta? Les dirán algo para repetir, reiterar, explicar nuevamente, ¿no? Bueno, siendo ese el caso, a ver, acá hay un mensaje. Millier de la Cruz. ¿Listo? Gracias, todo claro, excelente. Para una carita. Listo. Muy bien, dándose este caso, queridos estudiantes, Dubán también todo claro, excelente. A ver, vamos a mandar acá. Bien. Muy bien, si este es el caso, cerramos ya comunicología y vamos a literatura. En este caso también voy a abundar mucho en el aspecto teórico, ¿ya?
Les pido su atención. Vamos a ver por acá, vamos a ver dónde estaba. Vamos primero esto. Acá vamos a compartir nuevamente, pero primero hay que abrir por acá. Literatura. Texto literario está. Hasta donde lleguemos, ya justamente terminar este segundo Zoom, segunda reunión, vamos a tener un receso, ya al igual que el día de ayer, de unos 20 minutos, ojalá lo puedan disfrutar, y ya luego le damos hasta que acabe, ¿no? Hasta las 11 de la mañana, ¿ya? Vamos a tener por acá, vamos a esto, acá, a compartir nuevo, que sería en este caso, si están viendo la pantalla, están viendo ahí como tal literatura y mi nombre, ¿sí? No, Sí. excelente, gracias. Muy bien, primera clase de literatura, ¿no? Vamos a ver justamente en esta primera clase la definición de un texto literario, ¿ya? La definición de un texto literario. Y un poco como amenidad, queridos estudiantes, les presento otra vez un reto, ¿no? Otra vez un reto. ¿De qué va a consistir esta vez? Tengo las siguientes, bueno, imágenes, ¿no? Pero como tal, representaciones artísticas, por llamarlo así. Una de ellas ya lo conocen, ¿no? Que el otro día Profesor, justamente, ¿no? Pasó. creo que no es, se ha paralizado de nuevo la primera diapositiva. Correcto, ahora lo reviso. Gracias. A ver, por acá. Excelente, excelente. Vamos a poner nuevamente acá, que estoy compartiendo el módulo. Y ahora hacemos el cambio por acá. Ahora sí están viendo la pantalla de reto. No, Sí, excelente. En este caso, bueno, son dos imágenes, pero a decir verdad son dos textos. A ver, recibí un chat. Sí, dice Yamir. Gracias, Yamir, por estar atento. Ustedes dirán, ¿cuál de los dos es literatura? ¿Cuál de los dos es arte? Bueno, uno de ellos ya le hemos los visto. dos, Los dos, listo. los dos. Los dos eran literatura, ¿correcto? Ambos son microrelatos. Ya, microrrelatos, listo. Por ejemplo, uno de ellos ya lo conozco. Uy, ya me salió el anuncio que nos quedan 10 minutos, ¿ya? Procuremos dejar por lo menos claro algunas primeras ideas. Insisto, terminado este Zoom, nos tomamos un receso de 20 minutos, probablemente el único que va a haber, y ya le damos con todo hasta las 11, ¿ya? Uno de ellos ya lo hemos visto, ¿no? Justamente que decíamos que es un texto narrativo, es como tal un cuento, y dentro de los tipos de cuento también podemos decir que es un microrrelato, microcuento, ¿no? De Augusto Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Por ejemplo, eso dice, no hay duda, eso es literatura. Y en el caso primero, ¿alguien alguna vez ha visto este tipo de textos? Se llaman caligramas. ¿Por qué caligrama? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo, y nuevamente jugando con lo que sería la etimología, ¿ya? Yo tengo caligrama, grama. Cali, ¿no? Que viene también de caligrafía, voy a decir que es algo bello, bello. Y grama, puedo decir que es escritura, ¿no? Escritura, escritura, bueno. Entonces, cuando yo hablo de un caligrama, es esta manera de representar principalmente textos líricos, o sea, poesía, ¿ya? Con una forma, manera en que cuando yo le escriba, quede bueno, bonito, bello, en pocas palabras, ¿ya? Justamente este texto que se llama El pez, ¿no? Este texto, este poema, se ubica de tal manera o lo construye a partir de que también tome la figura de un pececito, ¿no? Dice, como se moje otra vez, se va a convertir en pez, ¿no? Punto.
Entonces, frente a esto, ¿no? Queridos estudiantes, podemos tener un texto lineal, ¿no? Como habíamos visto el del dinosaurio, como también, por si desconocían, también hay estas otras maneras en las cuales se representa el arte, se representa la literatura. Incluso si luego googlean más caligramas, por ejemplo, hay algunos en forma de ave, hay algunos en forma de un varón o una persona con sombrero, hay otro que justamente forma la palabra leer, ¿no? Si se dan su tiempito, lo ven y les puede servir mucho, mucho, ¿ya? Prosigo. Ahora sí viene lo más complicado, complejo, ¿no? Ojalá me deje entender, vamos lento. Antes de hablar del texto literario, primero es necesario definir lo que es la teoría literaria. Cuando hablamos de la teoría literaria, o sea, hablamos de esa teoría en la que se va a basar la literatura. Para eso tenemos algunos estudiosos, por lo menos acá he citado tres. Para esta pareja de estudiosos, de amigos, ¿no? Welleck y Warren, ¿no? Que justamente tienen un libro que se llama así también, ¿no? La teoría literaria. Vamos a decir que esta teoría literaria es el estudio de los principios históricos de la literatura. O sea, para ellos tiene que ver el aspecto histórico. Y a su vez, vamos a ver la crítica literaria. O sea, sumado el proceso, el principio histórico, más la crítica literaria, sumado estos dos, podemos decir que es cosa, es teoría literaria, ¿no? Vamos a ver que justamente a las obras literarias para estos autores, vamos a ver, ¿no? Cómo se da su proceso histórico, cómo es la crítica, y de esta manera se obtiene esta teoría literaria, ¿ya? Por ejemplo, acá en la parte última les menciono, ¿no? Eh, Vamos a ver que se relacionan tan estrechamente que la teoría literaria no se concibe sin estos dos aspectos, los principios históricos y la crítica literaria. Para otro autor llamado Eliot, diremos que la obra poética, la teoría literaria, es incomprensible sin la consideración de sus relaciones en las obras del pasado y el orden de la literatura. Eso, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, no? O qué nos dice, en pocas palabras, este autor, ¿no? O sea, que yo no puedo comprender como tal la literatura, ¿no? La teoría literaria, si es que yo no reviso algunas obras, algunos textos que se han dado en la antigüedad y que obviamente también, por más de que sean muy actuales, muy recientes, guardan algunos aspectos que se han trabajado hace mucho en el pasado. Como vamos a ver algunas obras, ¿no? Por ejemplo, del amor, inclusive desde Grecia o antes siempre se ha hablado, o sea, los mismos temas se manejan, pero de allí a la forma, el estilo, las técnicas, eso ya es otra cosa, ¿ya? Y el último autor que les coloco es Aguiar de Silva, donde vamos a ver que acá se aspira a que el texto literario, la teoría literaria, no debe centrarse en qué cosa, en la objetividad, como si lo hacen las ciencias de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la biología, la química, la física, que como tal, ¿no? El orden estricto, establecido, nos representa claramente la objetividad, ¿no? Y ya sabemos lo que es la objetividad, abordar tal vez algún tema de manera clara, específica, la exactitud que va a tener. Sin embargo, ¿no? Cuando hablamos de literatura o hablamos de esta teoría que envuelve la literatura, pues no debe de ser objetiva. No, no, no. Sino más bien tiene que ser algo subjetivo, ¿ya? Lo que tal vez le cause a una persona, a un autor, y que quiera transmitir a sus respectivos lectores o receptores. ¿Qué más les coloco por acá? En cambio, la literatura o la teoría literaria debe de basarse en qué? En las ciencias del espíritu. O sea, como habíamos mencionado en el interior, mundo interior, el cual justamente va a estar formado ¿por qué? Va a estar formado por las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos más profundos que tiene cada una de las personas, de los seres humanos, ¿ya? Entonces, para este autor, que ya tal vez más o menos va tomando
forma acerca de la teoría literaria, lo que es literatura, pues no debe de medirse con la misma vara, por decirlo así, que se ven a las demás ciencias, por ejemplo, por lo menos las ciencias naturales, las ciencias formales. Por ejemplo, con las matemáticas, que es precisamente exacto, con la biología, que lo podemos, por ejemplo, contrastar con la misma realidad. Ahí no hay como que medias tintas, es o no es. En cambio, acá en la teoría literaria, en literatura, vamos a ver que mucho depende de lo que yo sienta, de lo que yo piense. Por último, la definición que les presento es la siguiente. Vamos a ver que la teoría literaria consiste en el tipo de definición hueca y puramente formal. ¿Por qué, profesor? ¿Que acaso no le gusta la literatura para que le llame que es una cosa hueca? No. Y es que, como nos vamos a dar cuenta, queridos estudiantes, la literatura muchas veces depende. ¿Cómo así, profesor? Depende el tiempo y el lugar, el espacio donde se dé. Por ejemplo, va a haber diferencia a partir, por ejemplo, de que avance la tecnología o a partir de que existan algunas ideas filosóficas en su momento. O sea, dependiendo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Es diferente la literatura cuando recién se estaba empezando, ¿no? Para los griegos, los romanos, que por ejemplo para ahora, que ya nuestro avance tecnológico es muy abundante, es diferente como tal, por ejemplo. Y de la misma manera es diferente el espacio. Por ejemplo, acá en Perú, de una manera u otra, no hay mucho eh, pesar con que nos expresemos libremente. Pero hay algunos lugares, hay algunas sociedades donde a veces no se deja uno expresar. Por ejemplo, veamos a Rusia. En Rusia o en la misma China, países netamente socialistas o comunistas, pues no se pueden hablar de todos los temas, como por ejemplo el aspecto mismo de la homosexualidad, por ejemplo, en Rusia no se puede hablar abiertamente. Muchas veces hasta lo censuran y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces todo va a depender, repito, la literatura de el aspecto social, del aspecto político, que va justamente la política o la sociedad va a dar mucha cabida a esa literatura. En esta primera parte nos vamos a quedar y está a segundos nada más de terminar el Zoom. Repito, tienen 20 minutos, tan pronto termina la reunión. En 20 minutos los espero para ya darle de lleno a todo lo demás que les traigo a compartir de literatura. Gracias, cuídense, nos vemos en 20 minutos. Ok.